despacho estamos realmente preocupados por ver cuáles van a ser las formas en las que tú, como titular de los derechos de protección de datos personales, puedas exigir la reclamación y el ejercicio propio de tus derechos. Es por eso que hemos generado ya un conjunto de modelos de reclamos. En esta transmisión, tú vas a escribir la palabra dato y vas a recibir nuestros modelos para que tú puedas reclamar. Así que pon atención a toda esta transmisión, a todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Escribe la palabra dato y recibirás los modelos. Y por supuesto, si requieres nuestra asesoría, estamos nosotros continuamente contigo y estamos cada vez más cerca de ti para poder prestar nuestros servicios jurídicos. Pon atención a esta transmisión que vamos a conversar realmente de cosas que te interesan. Recuerda, escribe la palabra dato para recibir los modelos totalmente gratuitos. Todos, absolutamente todos hemos recibido estas llamadas de las empresas de telefonía móvil o de los bancos que te ofrecen tarjetas de crédito y que inmediatamente te dicen: hola, me comunico con Paul Centeno. Entonces vos te quedas focazo porque no sabes cómo esta empresa obtuvo tus datos, cómo sabe tu nombre completo, tu número de cédula, saben hasta dónde estás viviendo, sabes incluso hasta el nombre de tu ex. Entonces te preocupa tanto esa situación y no sabes cómo es que llegó esta empresa, esta institución a tener tus datos. Te cuento una cosa, ocurre que en algún momento tú abriste una cuenta bancaria, te compraste un chip de celular, hiciste clic en un enlace en una página web y en ese momento entregaste tu consentimiento para que esta institución, para que este banco, para que esta empresa de telefonía móvil o cualquier empresa otra que te está vendiendo cosas administre tu información personal. Ante esto es que se emitió la Ley de Protección de Datos Personales y es lo que vamos a conversar en esta transmisión. Lo que pasa en el Ecuador es que la Ley de Protección de Datos ya salió el 26 de mayo del 2021, hace más de 3 años, pero nadie le paraba bola. ¿Por qué? Porque esta ley en su disposición transitoria decía: tranquilos, a partir del segundo año de vigencia de esta ley es que vamos a generar los procedimientos sancionatorios. Es decir, el 26 de mayo del 2023 recién podemos empezar a reclamar, ¿sí? La ley salió en el 2021, dio 2 años para que las empresas, para que los titulares de la información, los responsables y los delegados organicen esta información y ya puedan en su momento justificar el tratamiento de la información. Y es decir, que a partir del 2023 esto ya debe estar en marcha y tú puedas reclamar. Ahora, sucede que recién en el 2024, en abril, se nombra al superintendente de la protección de datos. Es decir, tenemos ley en el 2021, te dieron chance 2 años para que te organices y en abril del 2024 recién se posesiona el superintendente de datos. ¿Por qué es importante esto del nombramiento del superintendente? Porque si tú presentas un reclamo, es esta entidad, la Superintendencia de Protección de Datos Personales, quien va a hacer el trámite para que tu reclamo sea efectivo. Por lo tanto, con este antecedente en el Ecuador, hoy por hoy ya podemos reclamar 2 derechos en torno a la protección de datos personales. Nos preguntamos entonces, ¿para qué sirve esta ley? ¿Por qué el gobierno nacional? ¿Por qué la asamblea? ¿Por qué toda esta estructura institucional crea un cuerpo normativo que pretende proteger los datos de las personas? Entonces, esto tiene 3 objetivos. La ley nace con 3 objetivos. La primera es que tú, como dueño de tu información, de tus datos, puedas generar un proceso de protección de esa información y, por supuesto, la institución, la empresa que está almacenando tu información también la pueda proteger. Una segunda razón es para garantizar el acceso a esta información, a todos tus datos, pero y restringir y analizar cómo se puede hacer este acceso. Es decir, un tercero que quiera conocer tu información personal lo puede hacer, sí, siempre y cuando cumpla un procedimiento. Ahora, tú como titular de la información, quieres recibir la base de datos que consta en esta empresa, en esta institución, tú también lo puedes acceder. Entonces, esta es la segunda razón por la cual se establece esta normativa, ¿no? Que es generar los mecanismos para el acceso a esta información. Y la tercera,
brutalmente importante, que tiene que ver con las decisiones que se tomen en torno a tu información. Y esto es un ejercicio en doble vía. Por un lado, como propietario de la información, tú puedes tomar decisiones sobre la conservación de esa información, sobre el uso que tú les permites hacer con esa información. Y por otro lado, las decisiones de la empresa, el que contiene, el que está almacenando esta información, es qué puede hacer con tus datos, ¿no? Las decisiones que pueden tomarse en torno a tus gustos, en torno a tus debilidades, en torno a ciertas circunstancias que te pueden ir generando un vínculo mercantil. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? Para proteger tu información, para acceder a la información y para tomar decisiones en torno a esta información. ¿Qué nomás incluye esto del tratamiento de datos personales? Ya mismo vamos a conversar sobre algunas palabras raras que tenemos que ir entendiendo. Una de ellas es el tratamiento de la información. ¿Qué incluye este tratamiento de la información? A ver, cuando nosotros estamos hablando de la información, debemos considerar el soporte en el cual está esta información. Es decir, ¿dónde está guardada? Está guardada en archivos físicos, están archivadas en un expediente, en una base de datos digital, es un archivo de voz, es un archivo de video, es un archivo de texto. Entonces, ¿qué incluye este tratamiento? Justamente el almacenamiento y el soporte en el cual consta tu información. Otro elemento es si esta información es automatizada o no. Es decir, existen sistemas informáticos que administran la información o es una forma de llevarlo y administrarlo de forma manual. Y tercero, ¿qué se va a hacer con esa información? ¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar a la información? Entonces, recuerda, la Ley de Protección de Datos tiene como finalidad analizar el soporte de la información, la automatización de la información y el uso de la información. Ahora sí, vamos a conversar, vamos a analizar estas palabras raras que establece la ley y que quizás nuestra comprensión inicial sea distinto al reconocimiento que hace la ley. Primero, una base de datos. ¿Qué es esta base de datos o este fichero? Nosotros debemos entender que es un conjunto estructurado de datos, ¿sí? Ojo con esto, estamos refiriéndonos a la información personal tuya. Por ejemplo, estamos hablando de nombres completos, número de cédula, tu identidad cultural, racial, tu dirección, tu número de RUC, etc. Esos son datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace una base de datos? Recabar esta información y almacenarla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos refiriéndonos a una base de datos, es una estructura de almacenamiento de información, ¿sí? Y ojo, aquí no distingue si es manual o física o electrónica, ¿sí? Entonces, independientemente de la forma en la cual esté almacenada, independientemente de la creación, de la forma en la que se creó esta información, ¿sí? Lo que hace referencia y cuando nosotros hablemos de la base de datos es justamente esta forma de almacenar y de conservar tu información. Otra de las palabras raras y que considero es la más relevante en esta comprensión es el consentimiento, ¿sí? ¿Qué vamos a entender nosotros por consentimiento? Es la manifestación de voluntad libre, específica e informada al respecto de una situación que tú estás permitiendo en torno a tu información, ¿sí? Lo vamos a precisar un poquito más adelante porque debemos nosotros analizarlo con mucha precisión. Todo el manejo de datos depende de tu consentimiento. Tú tienes que entregar voluntariamente tu información para que un segundo, un tercero lo pueda administrar, ¿sí? Entonces, la segunda palabra relevante es consentimiento, ¿sí? Tercero, ¿qué es un dato personal? Primero, nosotros vamos a comprender que existen varios tipos de datos. Existen datos personales, datos de salud, datos étnicos, datos sensibles, datos crediticios, ¿sí? Entonces, cada una de estas características del dato va a tener un tipo de protección. Nosotros vamos a referirnos al dato personal. El dato personal es aquella información que te hace a ti identificable, ¿sí? Como persona natural.
sea que esta información sea que te reconocen de forma directa o de forma indirecta. Un ejemplo de un dato personal es tu nombre, ¿sí? Paul Alejandro Centeno Maldonado. Ese es un dato personal, ¿sí? ¿Qué otro dato personal? Mi correo electrónico, ¿sí? Si es que alguien ya sabe mi correo electrónico, me puede identificar. Otro dato personal puede ser mi número de cédula. Entonces, todos los datos que permiten a ti identificarte, estamos dentro de un dato personal. Por otro lado, ¿qué es un dato sensible? La normativa reconoce que el dato sensible tiene una apreciación particular y se refiere a etnia, identidad, género, identidad cultural, religión, ideológica, afiliación política, pasado judicial, tu condición migratoria, tu orientación sexual, ¿sí? Tus datos biométricos, tus datos de salud. Toda esa información, ¿sí?, son reconocidas por esta normativa como un dato sensible. ¿Por qué la necesidad de calificarlo como un dato sensible? Porque esta información va a tener una protección mucho más especial, mucho más fuerte a comparación de los otros tipos de datos, como lo que analizamos, que es el dato personal. ¿Qué es un titular? Esta es otra palabra rara, ¿no? ¿Qué es un titular? ¿Sí? El titular, según la normativa, es aquella persona natural o persona jurídica que es la propietaria del dato, ¿sí? Es aquella a quien le pertenece y sobre quién se trata en la información que se está analizando. Es decir, Paul Centeno tiene un número de cédula, ¿sí? Ese dato personal, que es el número de cédula, tiene un titular, tiene un propietario, que en este caso es Paul Centeno, ¿sí? Cuando tú sacas tu cédula de ciudadanía, tu cédula de identidad, hay un conjunto de datos, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién le pertenece esa información? A Paul Centeno. Tengo un número de teléfono, ese número de teléfono, ese dato, ese conjunto de códigos, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el titular de ese dato? Pues Paul Centeno, ¿sí? Aquí quiero recordarles que en las próximas transmisiones nosotros también vamos a analizar la ley de protección de datos, pero ya desde el enfoque de la empresa que tiene la responsabilidad de cuidar tus datos. Por eso, en esta transmisión de hoy no estamos analizando términos referentes a las empresas, sino a la persona titular de la información, que en este caso eres tú, ¿ok? Y finalmente tenemos la palabra tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento no es otra cosa que cualquier operación, cualquier conjunto de operaciones que se realizan con tus datos personales. Es decir, el tratamiento es el uso que se le da a tu información. Entonces, tienes un número de teléfono y tienes un correo electrónico, ¿sí? Esa información, con el ejercicio de tu consentimiento libre, informado e inequívoco, le entregaste a una empresa. Esta empresa, ¿sí?, es la responsable del manejo de la información, es la responsable del tratamiento de datos. ¿Y esta empresa qué va a hacer? Tiene la posibilidad de utilizarlo ¿para qué? Para reenviar información sobre los servicios que tiene esta empresa, o a su vez vender estos datos. Ya lo vamos a analizar en un momento, todos estos ejercicios. Entonces, el uso, el almacenamiento, la venta de esta información se llama tratamiento de la información. Una vez que entendemos esto, quiero que profundicemos sobre las características de tu consentimiento. Para que una empresa, para que una persona pueda tratar, es decir, usar tus datos, previamente tú debiste haberle entregado la información, ¿sí? Sí, como lo dijimos hace un momento, no sabes en qué momento ocurrió, pero le entregaste tu información de forma voluntaria. Para que tu consentimiento de entrega de información sea válido y legalmente exigible y tú puedas ejercer tus derechos en torno al manejo de tu información, en torno al tratamiento de tu información, debes entender los elementos de este consentimiento. Primero, el consentimiento tiene que ser libre. Significa que ninguna empresa te puede coaccionar, te puede exigir que entregues información, sino que es tu propio ejercicio de voluntad entregar la información. Segundo, tiene que ser específica. Es decir, la empresa te tiene que decir, mira, necesito tu nombre completo, tu número de cédula y tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque esa información sí la voy a utilizar para emitir facturas.
¿ok? Entonces está específica la explicación al respecto de lo que van a hacer con tu información. Tercero, tiene que ser informada, ¿sí? ¿Qué significa esta característica de un consentimiento informado? Tú debes tener la claridad, ¿sí?, sobre todo aquello que van a hacer con tu información, con tus datos, ¿sí? Te tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar para emitir facturas, pero también voy a utilizarlo para enviarte información respecto de nuestros servicios. Entonces, tiene que estar completamente informada tu consentimiento. Y el último requisito es que sea inequívoca. Es decir, que la información que tú estás entregando tengas la claridad, y es un complemento de todo, ¿no? No induzca al error, ¿sí? No induzca a que te estén convenciendo para que entregues la información, pero realmente van a hacer otra cosa. Entonces, la finalidad de esta entrega de información con el consentimiento es que sea libre, específica, informada e inequívoca. Ahora sí, vamos a la parte esencial de esta transmisión, que es que tú entiendas cuáles son tus derechos y qué puedes exigir a las empresas que están utilizando tus datos. Primero, el derecho a la información. Si tú estás entregando de forma libre, voluntaria e informada, ¿sí? Informada tu información, esta información tiene que ser constante. Es decir, yo puedo ir al banco X a decirle, oye, ¿en qué nomás están utilizando mis datos? ¿A quién les estás entregando mis datos? Tú tienes el derecho de, en cualquier institución pública y privada, decirles qué están haciendo con tu información y ellos tienen la obligación de entregarte esa información, ¿sí? A esto se llama el derecho a la información. Segundo, el derecho de acceso. ¿Qué significa esto? Decir, oye, banco X, oye, ministerio X, yo quiero saber, quiero acceder, quiero que me entregues la información personal que tú tienes en tu base de datos. Entonces, el resultado de esto es que la institución tiene que entregarte. Mira, yo tengo de parte tuya nombres completos, número de cédula, tengo tu estado de salud. Puedes irte a un hospital. Ojo, esto es una situación importante y bastante común que a veces se restringe el acceso. Pero tú quieres saber cuáles fueron los resultados de tus exámenes de laboratorio, ¿sí? Y te dicen, no, ¿sabes qué? No te puedo entregar porque esto es información confidencial. Sí, es verdad, es información confidencial, pero en el ejercicio de tu derecho de acceso a la información, porque tú eres titular de la información, puedes acceder a esa información, ¿sí? Otro de los derechos que existen es el derecho a la rectificación y a la actualización. Es decir, tú ya cambiaste de domicilio y te están entregando la tarjeta de crédito en un lugar en el que tú ya no perteneces, tú ya no vives ahí, ¿sí? Entonces tú tienes el derecho de llamar al banco y decirle, mira, mi dirección ya cambió, yo necesito que la entregues en otra dirección, ¿sí? Y mira, aquí ocurren dos circunstancias interesantes. Primero, tienes un conjunto de información en una institución financiera para que te entregue una tarjeta de crédito. Pero esa información le entrega a la empresa que hace esta entrega. X, podemos hablar de Urbano, podemos hablar de Servientrega, podemos hablar de LAR, ¿sí? Entonces, esta institución financiera le entregó tu información a un tercero que es esta empresa de entregas, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo está funcionando el manejo de tu información. Entonces, tú pides esta solicitud de rectificación, y ¿quién es el que conserva la información? Es en este caso el banco, ¿no es cierto? Pero el banco, una vez que tú ejerces tu derecho de rectificación y actualización de datos, tiene la obligación de que a todas las personas o a todas las empresas que entregó tu información, tiene que pedirles que actualicen. Entonces, en eso consiste tu derecho de rectificación. Uno de los derechos fundamentales que todos queremos que se efectivice es el derecho de eliminación. Yo ya no quiero que una empresa de telefonía me siga llamando. Yo ya no quiero, estoy harto de que estos vendedores me estén llamando. Entonces, yo tengo el derecho de presentar una solicitud y decirles, yo ya no quiero que eliminen mi información de su base de datos. Entonces, esta situación es la que
forma parte de esta ley de protección de datos. Te recuerdo que si quieres nuestras herramientas, como son los modelos para pedir solicitud de rectificación, eliminación y ejercer todos tus derechos, tienes que escribir la palabra dato en el número de teléfono que está apareciendo en la parte inferior de la pantalla, o en los comentarios también está anclada nuestro enlace para que tú te puedas integrar a nuestra comunidad y puedas recibir esta información, ¿sí? Entonces, ¿quieres tú pedir la eliminación de tu información, de tus datos en la base de datos, en el fichero que tienen estas empresas? Pues tienes que hacer la solicitud. Otro de los derechos es el derecho de oposición, ¿sí? Recuerda que la empresa que tiene tus datos puede tomar decisiones respecto del uso de la información. Entonces, tú tienes el derecho de decir, oye, X institución, yo me opongo a que puntualmente esa actuación o esa decisión que tú estás haciendo respecto a mi uso de datos, no la hagas, ¿sí? Entonces, no, ojo, no estás diciendo que se elimine de la base de datos, sino que una actuación, un uso puntual, tú puedes oponerte, ¿sí? Ejemplo, una institución financiera vende tu información a un seguro, ¿sí? No le estás diciendo, señor banco, elimine la base de datos de mi información en su banco. No, yo lo que quiero es que no venda, no transfiera mi información a terceros. Entonces tú te puedes oponer, ¿ok? Otro de los derechos que tú tienes es el derecho a la portabilidad. Es decir, que el manejo de tu información, si tú le entregaste la información a una institución y tienes el derecho de acceso, es decir, que ellos te pueden entregar. Sin embargo, este ejercicio, porque es la combinación de dos derechos, ¿no es cierto? El derecho de información y el derecho de acceso. La portabilidad es que toda esa información la puedas movilizar, sea en el mundo digital o sea en el mundo físico, ¿sí? Entonces puedes pedir que se te entregue la información y tú tienes la posibilidad de saber cómo portar, cómo manejar esta información. Otro de los derechos que tú tienes es el derecho a la suspensión del tratamiento de la información, ¿sí? Es decir, yo ya no quiero que me llegue más información a mi correo electrónico, ¿sí? Insisto, no estás pidiendo una eliminación de la base de datos, sino que un tratamiento, una operación puntual. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? No voy a estar en el país un mes, ¿sí? Entonces, mientras yo no esté en el país, yo no quiero que me lleguen con estos correos electrónicos. Entonces, la institución, la entidad que está utilizando tus datos, que está haciendo el tratamiento en base a tu requerimiento, puede suspender ese tratamiento de datos. Entonces, ese derecho también lo tienes. Y finalmente, uno de los derechos que me parecen interesantes en este mundo de la digitalización y de la inteligencia artificial es la no valoración automática de tu información. No sé si lo tengas claro, pero realmente el consumo de servicios gratuitos no estás pagando en dinero, pero sí estás pagando con tu información. Es decir, tus datos, cada vez que tú generas una actividad en redes sociales, una actividad en el mundo digital, estás entregando información, estás entregando qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te llama la atención, y estás generando un perfil de información al respecto del consumo. Desde este punto de vista, lo que hace este derecho de la no valorización automatizada es que tú puedas exigir que tu información, que tus datos, que lo que tú estás dando no forme parte de esta meta información, de esta gran información al respecto de la automatización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra información, los sistemas informáticos que manejan estas empresas ya están construyendo un perfil y empiezan a automatizar la entrega de información en torno a tus gustos, a tus atracciones. Entonces, lo que hace este derecho es decir, mira, yo no quiero que mis datos entren a estos sistemas de automatización. Lo puedes hacer. En este sentido, lo que tú tienes que ir comprendiendo es que esta nueva tendencia de la tecnología de la información requiere que seamos muy cuidadosos con la información que estamos dando. Es por eso que cuando tú quieres acceder o quieres ejercer cualquiera de tus derechos que los acabamos de mencionar, la institución, la empresa que tiene la información, tiene que generar medios
para que tú puedas reclamar y puedas realizar estas peticiones, estas reclamaciones a las que tú tienes derecho. A esto la ley le denomina les llama canales de simple y fácil acceso. ¿Ok? Entonces, estos canales de simple y fácil acceso pueden ser, entre otros, páginas web. Entonces, tú debes exigir que la institución, por ejemplo, un banco, tenga una ventana, tenga un botón en la cual puedas tú ejercer tus derechos de acceso, información, modificación, eliminación de tus bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra forma puede existir? Puede existir un buzón de reclamos, ¿sí? Tú accedes a esta institución y puedes tú pedir físicamente el ejercicio de tus derechos. Otro mecanismo de reclamación puede ser los sistemas de mensajería instantánea. Estamos hablando de mensajes por Facebook, mensajes por WhatsApp, por Telegram. Entonces ellos tienen la obligación de generar este canal. Y finalmente, algo que está muy cerca de nosotros, que es un número de contacto. Debe existir un número de teléfono al que tú simplemente puedas llamar y decirle: quiero que se eliminen mis datos, quiero que me entreguen la información, quiero que se suspenda el tratamiento de datos, etc. ¿Sí? Debemos, y ahí sí es un empoderamiento desde la ciudadanía, que nosotros exijamos a las instituciones que manejan nuestros datos que creen estos canales simples y de fácil acceso para poder ejercer nuestros derechos. Ok, quiero reclamar, quiero hacer esta solicitud, sin embargo, no sé cómo hacerlo. Recuerda que si tú escribes la palabra dato aquí abajo, vas a recibir el modelo de solicitud para ejercer tus derechos como titular en la protección de datos personales. ¿Qué debe tener esta solicitud? Generales de ley, es decir, tu información general, nombres completos, número de cédula, tu ciudadanía, tu domicilio físico y electrónico y tu ocupación. Luego de ello, tú tienes que describir qué datos quieres modificar, quieres suspender el tratamiento, sobre qué datos, sobre tus correos electrónicos, sobre tu número de teléfono, sobre el uso de tu imagen. Inclusive este es un dato importante también, tu imagen, tu foto también es un dato personal que te permite identificar, ¿no es cierto? Entonces, tú debes en la solicitud establecer cuál es el dato que tú vas a requerir el tratamiento. Segundo, la petición concreta, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres acceso a la información, a tu dato? ¿Quieres información sobre lo que se está haciendo con tus datos? ¿Quieres eliminar? ¿Quieres modificarlos? Entonces, ¿quieres actualizar? Debes tener muy claro qué es lo que quieres. A esa pretensión vamos a anclarle a la identificación del derecho. Recuerda que hay un listado, que lo acabamos de analizar, sobre todos tus derechos. Entonces, el derecho de que te entreguen la información al respecto de qué están haciendo con tus datos, ¿qué será eso? ¿Acceso? ¿Será eso eliminación? No, esto es el derecho de información, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que anclar el derecho con la petición concreta. Y finalmente, tus anexos, ¿sí? Como son cédula de ciudadanía y si es que eres persona jurídica, aquella información que justifique que eres el representante legal. Aquí yo quiero hacer un punto de orden. Efectivamente, esta información principalmente va a ser para las entidades de carácter privada. ¿Por qué? Porque las instituciones de carácter pública tienen una ley que se llama la Ley de Eficiencia de Trámites Públicos, en los cuales, si ellos ya tienen, por ejemplo, tu cédula de ciudadanía, no tienes que volver a presentarla. Entonces, muy atento con esa situación. Ok, vamos ahora a hablar de las red flags, las banderas rojas. ¿Qué pasa con la información que nosotros estamos entregando y que debemos tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha atención? Aquí sí son las red flags, ¿ok? Primero, la información sobre las personas que son menores de 15 años, ¿sí? Ojo,
Si tú eres un padre de familia, si tú eres un representante legal, si tu empresa administra datos de personas menores de edad, tú debes tener en cuenta que esa información tiene que estar respaldada por el consentimiento de sus padres o quien asuma la representación legal. No puedes ejercer ningún derecho de modificación, extinción, entregar información, recibir información de personas menores de edad si no está acompañada con el consentimiento de sus padres. Segundo, datos de las personas fallecidas, ¿sí? Tú debes tener muy en cuenta qué ocurre con la información de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, de tu tía, de tu novio, de tu esposo que ya se murió. Entonces, tú y los herederos de aquella persona se convierten en titulares de la información. Por lo tanto, el ejercicio de estos derechos los van a hacer a través de sus sucesores, de sus herederos. Otra bandera roja tiene que ver con la información financiera. Ojo, esta información que tiene que ver con la capacidad que tú tienes para adquirir obligaciones, para cumplir las obligaciones también, la información que tiene que ver con tus estados actuales financieros, es decir, cuánta plata tienes en la cuenta, tiene que ser manejada de forma específica y ya no se lo regula. Esta información no la regula la Superintendencia de Datos, sino aquellas entidades de control que regulan a los sistemas financieros. Y la última bandera roja que tienes que estar muy atento y que en caso de conflicto puedes reclamarle a la empresa es acerca de la transferencia o venta de tus datos. Si en el consentimiento tú no entregaste esta posibilidad de que la empresa venda o transfiera tu información, pues realmente tú puedes demandar y puedes recibir indemnizaciones por ello. Y no solo eso, sino que la Superintendencia de Protección de Datos tiene la obligación de dar seguimiento a estas reclamaciones para que puedan también ser sancionadas las empresas. Así que mucha atención con estas banderas rojas. Vamos ahora a hablar de información que tú tienes que tener siempre en mente. Toma nota al respecto de esta información. Vamos a estar muy atentos. A ver, primero, toma nota al respecto de esto. Cuando tú tengas preocupaciones en torno al manejo de tu información, primero debes reconocer cuál es el derecho vulnerado, ¿ok? Si tú quieres realmente atacar de cualquier forma a una empresa que está manejando tu información, tú reconoces, vas a tener la ley, yo te voy a entregar la ley para que tú puedas ir reconociendo, ¿sí? Vas a saber cuál es el derecho vulnerado, ¿sí? Recuerda que hicimos una lista de todos estos derechos. Segundo, debes tener claro cuál es tu requerimiento, qué quieres exigirle a la empresa o a aquella responsable que tiene tus datos, ¿sí? Ojo. Segundo, identifica tu requerimiento, qué es lo que quieres. Tercero, lo que habíamos conversado hace un instante, pon atención a las banderas rojas, ¿sí? ¿Qué pasa con la información de los niños? ¿Qué están haciendo con esa información? Segunda, toma en cuenta la información de las personas fallecidas, tu información personal de salud y tus datos financieros. Y por supuesto, toma nota con este cuarto dato. Asesórate con nosotros para reclamar tus derechos. Recuerda que la próxima transmisión va a ser ya pasaditos el inicio de septiembre, así que vamos a conversar sobre la ley de carrera sanitaria, los médicos al poder. La próxima transmisión vamos a conversar sobre eso, así que si tienes un amigo, un hijo, un vecino que es médico, coméntale que la próxima transmisión vamos a hablar de la ley de carrera sanitaria. Así que mucha atención en eso y comparte esta información. Recuerda que si quieres recibir las herramientas de esta transmisión en vivo, tienes que escribir la palabra dato a los números de teléfono que están asomando, así como al enlace que está anclado en nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Te veo en nuestra próxima transmisión. Soy Paul Centeno.